¿Y si estás sentado sobre la llave de tu despertar? ¿Y si todo lo que has buscado fuera de ti, el despertar, la conexión, el poder, la libertad, ha estado siempre bajo tu cuerpo, sellado en un hueso del que nunca te hablaron? El cuerpo humano está lleno de secretos, pero hay uno que ha sido ocultado con una precisión quirúrgica. No está en el cerebro, no está en el corazón, está más abajo, mucho más abajo. Un hueso sellado como sacro, un hueso que, si lo activas, puede cambiarlo todo. Desde los albores de la humanidad, el cuerpo ha sido visto como una máquina, pero en las tradiciones más antiguas no era una máquina, era un templo, un contenedor sagrado donde cada órgano era una puerta, cada hueso un símbolo, y entre todos, uno brillaba con un halo de misterio y poder, el hueso sacro. Su nombre no es casual. En latín, os sacrum significa literalmente el hueso sagrado. Pero ¿por qué se le otorgó ese estatus? ¿Qué guarda dentro? ¿Y por qué la medicina moderna apenas le da importancia más allá de lo estructural? Este no es un simple hueso más del cuerpo humano, es un portal, una base energética, un receptáculo ancestral de poder espiritual. Moverlo no es solo una acción física, es una declaración de guerra al adormecimiento, un llamado a despertar. Prepárate, porque si activas el sacro, ya no hay vuelta atrás. Bienvenidos a Protocolo Oculto. Anatomía oculta, el sacro y la puerta del espíritu. ¿Y si te dijera que hay un hueso en tu cuerpo que podría ser la llave de acceso a otras dimensiones? Que llevas años sentado sobre una puerta y no lo sabías. En la escuela te dijeron que era solo un hueso más, un bloque de forma triangular, oculto entre la pelvis, el coxis y la columna. Pero nunca te dijeron que en ese pequeño triángulo de hueso, los antiguos vieron el trono de los dioses. El hueso sacro, también llamado os sacrum en latín, significa literalmente el hueso sagrado. ¿Por qué un trozo de esqueleto humano fue considerado sagrado por civilizaciones enteras? ¿Por qué culturas tan dispares como los egipcios, los hindúes y los mayas coincidieron en que ese punto exacto del cuerpo era el comienzo del despertar espiritual? La medicina moderna apenas le da importancia. Lo estudian como un simple punto de apoyo, como un bloque estructural que sirve para sostener la columna vertebral y conectar nervios de la parte baja del cuerpo. Y sí, anatómicamente eso es cierto, pero no es toda la verdad. Hay otra historia, una más antigua, más inquietante. En el antiguo Egipto, el sacro era considerado el trono de la serpiente. Allí comenzaba el viaje del alma. En sus momificaciones, los sacerdotes trataban esta zona con sumo cuidado, asegurándose de no dañar lo que ellos llamaban el nido de la luz terrestre. Muchos papiros mencionan este hueso como el lugar donde se sella el aliento vital. En la tradición védica hindú, el sacro es la base del primer chakra, el Muladhara, literalmente raíz del soporte. Se dice que ahí descansa una fuerza femenina inmensa, enroscada como una serpiente, esperando a despertar, la Kundalini. Sin activar este punto, ninguna elevación espiritual es posible. Ningún tercer ojo se abrirá jamás si antes no activas la raíz. Los pueblos indígenas de América hablaban de un cuenco sagrado en la base de la columna. Durante sus rituales de ayahuasca o danza estática, muchos chamanes centraban la atención en esa zona para liberar energías bloqueadas, memorias familiares, traumas ancestrales, es decir, para purificarse desde la base. Ahora vayamos a lo físico. El sacro no está aislado, es el inicio de todo. Consta de 5 vértebras fusionadas que forman un triángulo invertido. Se conecta al plexo sacro, una red de nervios que controla órganos sexuales, intestinos, piernas y parte del sistema excretor.
Desde él nacen impulsos eléctricos que suben por la médula espinal y que pueden influir incluso en la actividad del cerebro reptiliano. ¿Te suena el término sistema nervioso autónomo? El que regula todo sin que tú te des cuenta, la respiración, el ritmo cardíaco, el movimiento intestinal, pues el sacro tiene acceso directo a él. Y más aún, en algunas teorías más esotéricas, se cree que el sacro actúa como una antena de resonancia que puede captar frecuencias de la Tierra. Hay investigadores que vinculan la forma triangular del sacro con estructuras piramidales, como si fuera una micropirámide interna alineada con frecuencias cósmicas. Es coincidencia que esté justo en el centro de la pelvis, unida simbólicamente al poder creador de la vida. En alquimia, el triángulo con la punta hacia abajo representa el agua, el elemento de las emociones, de lo femenino, de lo oculto. En algunas tradiciones tántricas, el sacro se representa como un cáliz invertido, un recipiente de fuego que, si se activa, libera energía hacia el cielo. El esoterismo judeocristiano ha llegado a insinuar que este hueso guarda los registros de nuestras encarnaciones pasadas, como si ahí estuviera guardado un chip etérico, con la información de quién has sido y qué vienes a resolver. Todo apunta a lo mismo. El sacro no es un hueso cualquiera, es un sello que, si se rompe o activa, puede alterar por completo la percepción de la realidad. Y si el motivo por el que nadie te habló del sacro es porque representa libertad energética, porque cuando alguien empieza a sentirlo, a moverlo, a trabajar con él, empieza a recordar lo que es tener cuerpo, a recordar lo que es tener poder, a recordar que no necesitas templos externos, porque tu templo está en ti. No es casual que el sacro esté tan cerca del centro sexual, porque el deseo, la creación y la elevación espiritual nacen del mismo fuego. Y ese fuego duerme ahí, dormido, silenciado, inutilizado, hasta que tú decidas encenderlo. ¿Y tú? ¿Vas a seguir ignorando el portal que llevas dentro? ¿O te atreverás a mover el hueso que podría despertar tu alma? Comenta. ¿Habías oído hablar del poder del hueso sacro? Suscríbete y dale a la campanita si algo se ha movido dentro de ti. Esto no es un canal, es un portal. Si lo has abierto, lo que viene te va a cambiar por completo. Kundalini, el fuego dormido y el sacro como portal. ¿Y si dentro de ti existiera una serpiente sagrada, hecha de energía pura, que ha estado dormida toda tu vida, esperando que la despiertes? ¿Y si te dijera que su guarida está justo en el hueso sacro? Esto no es una metáfora espiritual. Es una descripción milenaria que se repite en textos védicos, tradiciones chamánicas, rituales afroamericanos y enseñanzas ocultistas de medio mundo. Todas apuntan a lo mismo. En el interior del cuerpo humano existe un fuego dormido, una energía que no es mental, ni emocional, ni racional. Es primitiva, salvaje y divina a la vez. Se la conoce como Kundalini, pero ¿qué es realmente? ¿Y por qué su despertar puede llevarte tanto al cielo como al infierno? El término Kundalini proviene del sánscrito kundal, que significa enrollado como una espiral. Se representa como una serpiente energética, dormida en la base de la columna vertebral, justo en el hueso sacro, específicamente en el centro del chakra raíz, Muladhara. Esta serpiente sagrada no es símbolo de maldad, como lo quiso imponer la religión judeocristiana. Es símbolo de sabiduría interna, poder creativo y conciencia despierta. Según la tradición yógica, la Kundalini duerme enroscada 3 veces y media alrededor del linga sagrado en el sacro. Mientras duerme, el humano permanece en un estado de semi-inconsciencia. Vive, sí, siente, sí, pero no despierta. Es decir, no ve la verdad, no accede a su naturaleza multidimensional. Cuando esta energía se activa, por prácticas específicas como yoga, respiración profunda, meditación, sexualidad tántrica
o incluso a veces por traumas fuertes o accidentes, la serpiente comienza a desenroscarse y sube en espiral por la columna vertebral, pasando por cada chakra y limpiando todo a su paso. Es un ascenso simbólico y real. Lo que sube no es un líquido, no es una hormona, es una vibración que altera toda tu percepción, provoca visiones, purga emociones atrapadas, acelera el sistema nervioso y puede, si no sabes canalizarla, llevarte al borde de la locura. ¿Y por qué el sacro? Porque ahí comienza el ascenso. Es el cuenco, el horno, la cámara donde reposa la energía primordial de cada ser humano. El sacro no solo es una estructura ósea, es un receptáculo que concentra, guarda y protege esta potencia ancestral. Hay tradiciones que aseguran que el sacro tiene un campo electromagnético propio, capaz de resonar con frecuencias telúricas, las energías de la Tierra, y canalizar impulsos cósmicos que entran por la coronilla. Este fuego primigenio no es solo espiritual, también es sexual. Por eso la represión sexual es la forma más eficaz de mantener dormida la Kundalini. La Iglesia lo sabía, el Estado lo sabía, las élites lo saben. Un ser con su Kundalini despierta es incontrolable, sabe quién es, no obedece sin sentido y vibra a una frecuencia que destruye toda mentira a su paso. Cuando la energía Kundalini asciende con suavidad, sincronía y propósito, puede provocar estados de éxtasis profundo, desbloqueos emocionales intensos, sanación física espontánea, activación de la glándula pineal, visión interior, unión mística con todo lo que existe. Pero cuando asciende de golpe, sin preparación, sin canalización, puede producir lo opuesto: ataques de pánico, trastornos psicosomáticos, sensaciones de fuego en la médula espinal, pesadillas vívidas, sentimientos de muerte inminente o desdoblamiento. Hay documentados casos de personas ingresadas en psiquiátricos tras una súbita activación de la Kundalini, no porque estuvieran locas, sino porque el sistema no está preparado para entender una conciencia expandida. ¿Quieres pruebas? Hay incluso informes secretos de la KGB y de la CIA sobre el estudio de soldados rusos entrenados en meditación que sufrieron estados alterados de conciencia al activar su energía base. Es información que ha sido borrada, filtrada, desviada. ¿Por qué? Porque el sistema no quiere individuos energéticamente soberanos. Activar la Kundalini es como jugar con dinamita sagrada. Por eso, en la India tradicional, los gurús no iniciaban a nadie en técnicas de activación hasta que esa persona hubiera purificado su cuerpo, su mente y sus intenciones. El sacro es la caja fuerte. La Kundalini es el fuego que contiene. Si abres esa caja con manos sucias, puedes quemarte, literalmente. Hay testimonios reales de personas que, al practicar respiraciones intensas o yoga sin guía, entraron en estados de disociación, sintieron hormigueo en la base de la columna, calor ascendente, visiones e incluso escucharon sonidos internos, conocidos como nada en sánscrito. ¿Casualidad? Number despertar accidental. Y sin preparación, eso puede ser devastador. Pero cuando el fuego asciende, cuando lo hace de manera consciente, lenta, ceremonial, entonces ocurre el verdadero milagro. El cuerpo se convierte en templo, la columna en escalera y el alma en serpiente de luz. Muchos describen que en ese instante todo tiene sentido. Desaparece el tiempo, sienten amor universal, acceden a memorias antiguas de otras vidas, perciben el universo dentro del cuerpo. Esto es lo que las religiones institucionalizadas te quisieron quitar. Por eso quemaron brujas, por eso prohibieron danzas sagradas, por eso castraron la espiritualidad encarnada, porque si despiertas el fuego en tu sacro, ya no los necesitas. Y esa es la mayor amenaza al sistema. ¿Has sentido alguna vez cosquilleos en tu columna, visiones o fuego interno sin explicación? Podría no ser locura, podría ser el inicio de tu ascenso.
Déjanos en los comentarios. ¿Te ha pasado algo así? Religión, ciencia y silencio. ¿Por qué nadie habla de esto? En un mundo donde se nos empuja a pensar que lo espiritual está arriba y lo físico abajo, el hueso sacro representa una herejía viviente. Porque une las dos cosas, porque es cuerpo, pero también es espíritu, es carne, pero también es símbolo. Y ahí está el problema. Las religiones oficiales, los dogmas establecidos y la ciencia ortodoxa no podían permitir que esta verdad saliera a la luz. Durante siglos, el cuerpo fue declarado culpable, el placer, pecado, la carne, caída. No por inspiración divina, sino por intereses de control. Si el alma estaba en el cielo, entonces necesitabas mediadores para llegar hasta allí. Y esos mediadores, por supuesto, eran los que mandaban. Pero el hueso sacro contradecía todo esto. Los antiguos sabían que la espiritualidad más poderosa no está arriba, sino adentro, y más específicamente, abajo, en la raíz, en el centro, en el fuego del cuerpo. Los evangelios apócrifos, expulsados de la Biblia oficial, hablaban de un río de fuego que nace en las entrañas del hombre y lo eleva hasta el trono del Padre. ¿Te suena? Es una descripción perfecta del ascenso de la Kundalini desde el sacro hasta la pineal. Los padres del cristianismo, influenciados por doctrinas griegas misóginas y ascéticas, suprimieron toda práctica que conectara cuerpo y divinidad. Se eliminaron rituales de danza, de canto extático, de respiración rítmica, de sexualidad sagrada. Se sustituyeron por himnos monótonos, moral culpable y obediencia ciega. El cuerpo fue domesticado y el hueso sacro silenciado. Con la llegada del paradigma racionalista, todo lo que no se pudiera pesar o medir fue tachado de superstición. Así, el sacro quedó relegado a la categoría de pieza estructural, un hueso más, sin más misterio que su forma triangular. Pero hay cosas que no encajan. ¿Por qué tiene un campo electromagnético particular según estudios de bioelectromagnetismo? ¿Por qué su vibración cambia en estados alterados de conciencia? ¿Por qué tantas culturas que jamás se conocieron entre sí lo veneraron como portal de ascensión? Ningún libro de anatomía te hablará de eso. Ningún médico lo explora. Porque no es rentable. Porque no hay pastilla que lo sustituya. Porque no pueden patentarlo. Y en algunos círculos de poder sí se investiga, pero a puerta cerrada. Hay informes filtrados, poco conocidos, donde servicios de inteligencia como la CIA y la URSS soviética, en sus experimentos psíquicos de la Guerra Fría, documentaron reacciones fisiológicas intensas en la base de la columna vertebral al exponer a los sujetos a frecuencias electromagnéticas determinadas. Los resultados: estados de trance, visiones remotas, activación espontánea del sistema nervioso autónomo, orgasmos energéticos sin estimulación física. Pero estos datos no se publican en revistas médicas, porque el conocimiento no se democratiza, se monopoliza. La élite espiritual, la real, no quiere masas despiertas, quiere cuerpos dormidos, almas obedientes y energía estancada. Por eso el sacro, ese hueso sagrado que podría ser tu trampolín hacia otra dimensión de conciencia, es el mayor secreto a voces del cuerpo humano. Durante siglos nos repitieron que lo espiritual es etéreo, intangible, ajeno al cuerpo. Pero el sacro se ríe de esa idea, porque es hueso, sí, pero también es altar. Es el altar olvidado de la creación, el lugar donde nace la vida, el deseo, la vibración, el poder de decir: yo estoy aquí, encarnado, sintiendo, despertando. La represión del cuerpo no es solo represión del placer, es represión de la espiritualidad encarnada, de la divinidad vivida desde dentro. Y el silencio alrededor del hueso sacro no es casualidad, es estrategia, porque si activas ese hueso, si mueves esa base, todo tu sistema de creencias tambalea, y eso no conviene. Despertar el hueso sacro no es un acto físico, es una ceremonia, es un llamado interno,
un rito de paso que marca el fin de tu sueño energético y el inicio de tu verdadera frecuencia. No se trata de estirarte o de mover la pelvis al azar. Se trata de acceder al núcleo energético de tu ser, desde un lugar de respeto, intención y fuego. Porque lo que duerme en tu sacro no es una simple energía. Es tu alma original enroscada en espiral, esperando. El despertar del sacro no es solo luz. Al remover esta energía, también se libera todo lo que ha estado atrapado ahí. Traumas sexuales, vergüenza, miedos, bloqueos, memorias de abuso o sumisión generacional. No es extraño que, tras prácticas sacras, surjan lágrimas, rabia, orgasmos energéticos o incluso visiones. Esto no significa que algo vaya mal. Significa que tu cuerpo por fin está hablando. Por eso, si decides iniciar este camino, hazlo en soledad o con alguien de confianza. Ten un diario de proceso. No reprimas nada. Bebe agua pura. Descansa. Este camino no es cómodo, pero es liberador. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya está distinto. Tu cuerpo no es el mismo. Tu energía tampoco. El hueso sacro ha sido activado. Y eso significa que todo tu sistema está cambiando de frecuencia. Este es solo el principio. Ahora conoces el secreto. Sabes que llevas una puerta sagrada en lo más profundo de tu cuerpo. Que hay un hueso triangular que no es solo hueso, sino código. Que cada célula de tu base guarda un mensaje oculto que nadie te enseñó a leer, porque nunca quisieron que lo leyeras. Ahora sabes que el hueso sacro no es el final de tu columna, sino el principio de tu ascensión. Y eso lo cambia todo. Desde hoy tienes dos caminos. Uno es fácil, el que has caminado siempre. El de la repetición, la inercia, la energía atrapada. El de vivir con la frecuencia más baja posible, sin siquiera notarlo. El de seguir caminando dormido, creyendo que estás despierto. Pero hay otro, uno que empieza en la raíz, que enciende tu cuerpo como una antorcha, que sacude tus memorias, tus sombras, tus traumas. Uno que te obliga a mirar todo lo que evitaste. Uno que quema, que transforma, que expande. Y ese camino comienza moviendo un solo hueso, uno que llaman sacro, uno que estaba dormido, hasta ahora. Mover el sacro no es un capricho místico, es una revolución interna, no es una moda espiritual, es una activación energética radical. El día que mueves tu sacro con intención, despiertas no solo energía, despiertas memorias, despiertas tu linaje, despiertas lo que eres. Y eso duele. Duele porque destruye todas las versiones falsas de ti. Pero al otro lado del dolor hay libertad. Y por eso casi nadie lo elige. Porque no es cómodo. Porque no te hace más espiritual. Porque no te da likes en redes, te da verdad. Y la verdad es que en tu cuerpo hay una fuerza atómica esperando. Una serpiente hecha de luz. Un rugido primitivo. Un orgasmo cósmico. Una ascensión. Y nadie puede mover ese hueso por ti. Solo tú. No estás activando solo un hueso. Estás activando el puente entre lo humano y lo divino. Estás recuperando el derecho sagrado a vibrar alto desde la carne, a encarnar tu alma, a honrar tu templo. Estás encendiendo una antena que conecta con los campos sutiles de la Tierra y del cosmos. Estás recordando que tu cuerpo no es una cárcel, sino un mapa. Y ese mapa empieza en el sacro. Si no ardes por dentro, si no has llorado sin saber por qué, si no has temblado sintiendo cómo se desbloqueaba algo muy antiguo en tu pelvis, entonces vuelve al principio, porque el proceso no es mental, es visceral, es animal, es divino, es el fuego que sube. Este video no es solo información, es una activación, y tu cuerpo lo sabe. Tu sacro lo ha sentido, aunque lo niegues, aunque te resistas. Ya no puedes volver a ser el mismo, así que ahora o integras este despertar, o lo reprimes y lo sepultas, pero sabiendo que ahí está, y que algún día volverá a llamar a tu puerta, desde dentro,
desde el hueso. Si has sentido algo moviéndose dentro de ti mientras veías este capítulo, no lo ignores. Suscríbete, activa la campana, porque lo que viene va a incendiar tu conciencia.